una de las autoras de Mucha Madre. Yo quisiera empezar diciendo algo importante. Me parece que sí tenemos que hablar en la Feria del Libro de la Rosa de los feminicidios, de lo que está pasando. Creo que no podemos no mencionarlo, creo que no podemos hacer como caso omiso y manifestarnos y decir que estamos en un estado de emergencia brutal, que tenemos que pensar, que tenemos que enterarnos de lo que está sucediendo, que en realidad este estado de emergencia ya ha durado mucho y que bueno, a pesar de que estemos aquí en la fiesta de los libros y la literatura, pues sí es importante pensar, ¿no? Y yo me preguntaba hace rato como de qué manera esa manifestación que ahorita se está llevando a cabo en la Estela de Luz, ¿no? Como exigiendo al Estado muchísimas cosas que no han dado respuesta ni atención desde hace mucho tiempo y que cada vez está peor. ¿Qué relación tendría, ¿no?, con unos libros sobre las maternidades? Y me parece que la relación es total y absoluta, ¿no? Me parece que luego se confunde, la gente piensa que de pronto quienes escribimos sobre las maternidades somos una ola de mamás con literatura confesional, ¿no? Hablando como de nuestras experiencias, y en realidad creo que es bien relevante como poner sobre la mesa y plantear que lo que estamos haciendo es justamente deshacer, o esa es la intención con la que yo propuse Mucha Madre, de decir, bueno, la maternidad no es una categoría y sin embargo vivimos como si fuera una sola categoría, la maternidad. Es como tan sencilla narrarla, describirla, y las categorías se construyen en la historia unívocamente, de manera errada, se construyen socialmente, y el lenguaje la secunda. Entonces, un poco creo que lo que hermana de alguna manera con todas sus diferencias a In Vitro de Isabel Zapata y a Mucha Madre, que es este libro colectivo, es justamente como una intención de deshacer esa categoría única y más bien desmembrarla, deshebrarla y tratar de explorar narrativa, ideológica y por lo tanto políticamente lo que significan las maternidades. Uno de los principios de Mucha Madre es justamente que no hay una sola maternidad, que hay muchas maternidades, que la que yo, o sea, ni siquiera hay una postura fija de acá defendemos una idea de la maternidad, sino que somos un grupo de mujeres, cada quien con una experiencia, con una manera de estructurar, de narrarse, que no es que sean ficciones, pero de alguna manera al generar una escritura hay una reconfiguración de la experiencia de la maternidad y uno elige y uno selecciona qué es lo que quiere contar, qué es lo que quiere decir, con una razón de por qué decirlo. Y además hay una historia detrás, ¿no? Entonces este libro, cuento brevemente, surgió justo de esa como pulsión de decir, no estamos discutiendo ni estamos hablando de las maternidades, tenemos que hablar de las maternidades no solo a nivel teórico, sino porque las maternidades determinan la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad brutal. Tenemos que entender que necesitamos hablar de, no necesariamente de los claroscuros de la maternidad, porque a mí me parece que esos son falsas oposiciones, sino más bien de la compleja dimensión que implican las maternidades y cómo todos, no solo las madres, sino la sociedad entera, nos vinculamos con ella, ¿no? Entonces, de ahí surge Mucha Madre. Yo empiezo a escribir, ¿no? Configurando, elaborando una narrativa, repensando un poco lo que significa el estereotipo de la maternidad, este peso gigantesco que te cae encima, ¿no? Las interpretaciones, esta univocidad absolutamente errada y falsa, insisto. Y me doy cuenta que pues esa es mi experiencia y mi configuración, pero que hay otras voces y que me gustaría compartir con otras mujeres. Entonces ahí es cuando decido invitar a todas estas mujeres, a Gaby Jáuregui, que dialoga con Luisa Fuentes Guasa, a Clarisa Moura, a Jasmina Barrera, a Pilar Villela, a Sara Schultz, a Gina Jaramillo, a Abril Castro y a Violeta Celis, que son mujeres que vienen de muy distintas experiencias, que todas son además mujeres que responden a esa no univocidad, como mujeres que son curadoras, editoras, pero todas escriben
tienen en común, y además todas tienen prácticas muy distintas de maternidad, ¿no? Algunas son madres solteras, algunas son madres lesbianas, algunas son madres con fertilización in vitro, algunas son madres solteras, ¿no? Entonces eso también como que fue conformando naturalmente un panorama, una coral de voces y por lo tanto reflexiones bien interesante. Y a mí me parece bien importante también el discurso visual, me parece algo esencial. Entonces pues también invité a muchas ilustradoras que no se dedican nada más como a acompañar con dibujos los textos de cada quien, sino que trazan también sus propias reflexiones y sus aproximaciones, sus interiorizaciones y proyecciones a través de la gráfica que acompaña a Mucha Madre. Una de ellas fundamental, que es la que hace la portada, que es Amanda Mijangos, esta muchacha maravillosa que todos adoramos, porque es grande, porque dialogamos, porque lo que ha significado este libro con ella y con todas ha sido desde hace mucho tiempo dialogar, encontrarnos, no necesariamente coincidir siempre, que eso también es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Esto, como dice Pilar Villela, ser madres no nos unifica, ¿no? No nos hace iguales, así como ser mujeres. Podemos discrepar, pero lo interesante es como ponernos a dialogar justamente lo que significa. Entonces, de ahí viene Mucha Madre, y por eso decía, me parece que es bien interesante que está in vitro, dice que eso es lo que los hermana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezaré diciendo eso, Isabel, para que nos cuentes. Sí, bueno, nada más dos pequeños apuntes a lo que decías. Creo que también es importante, yo he encontrado en esta, desde que empecé desde que decidí que quería ser madre, que tenía el deseo de ser madre, y empecé a leer mucho sobre el tema y me fui enterando como de esta ola o de esta, pues yo que siempre se ha escrito mucho de maternidad, pero tal vez no se publicaba tanto, y sí creo que ha habido pues un tsunami de voces nuevas y de una nueva manera quizá de considerar a la literatura de maternidad o del deseo de considerarlo como literatura a secas, ¿no? No literatura de mujeres, no literatura de un estante en particular, sino literatura de la humanidad, porque a pesar de que no todas las mujeres somos madres, todas las personas que existen nacieron de una mujer, ¿no? Y en ese sentido es un tema pues, profundamente universal. Entonces, desde que yo vi eso, creo que lo que siento que falta, y ahorita que hablabas, Andrea, de eso, es diálogo un poco entre, o sea, que dentro de esas maternidades también habría que incluir, creo, en la discusión pública a las mujeres que deciden no ser madres, porque de lo que me he dado cuenta últimamente, y lo he estado pensando mucho, es que existe cierto diálogo entre mujeres que somos madres y como cierto diálogo entre mujeres y sus motivos por los cuales han decidido no serlo, pero de pronto como que tender los puentes entre unas y otras ha sido complicado, ¿no? Porque parece, no me acuerdo en qué texto de Mucha Madre lo dice algo así, que parece que es como una falsa oposición, como si fueran dos grupos de mujeres, quienes sí, quienes no, y unificados al interior, ¿no? Y realmente hay un libro de Sheila Heti que se llama Maternidad, justo, que tiene algo que me gusta mucho, es la idea de que la maternidad es un tema que, ¿cómo decirlo? Como que pende sobre la cabeza de las mujeres, siempre decidan o no ejercerlo, ¿no? Porque si decides ser madre, pues obviamente está el tema, pero si no, también está siempre como que la presión, las preguntas, o sea, en el hecho de decidir no ser madre está también la consideración del montón de cosas que implica eso. Entonces, bueno, eso por un lado. Y sobre lo otro de la emergencia y crisis terrible en la que estamos, he estado... otro tema que está muy presente en Mucha Madre y que creo que vale la pena o es pertinente hablar ahora es el tema de la imaginación, ¿no? O sea, creo que la maternidad es un constante ejercicio de imaginación. Y ahora con el tema, este fin de semana, muy en boga, pero realmente es que cualquier día que abras el periódico hay estas terribles noticias de los feminicidios y las mujeres, de la violencia patriarcal muy brutal que hay. He pensado, perdón si divago un poco, pero es algo que venía pensando justo
en el camino para acá, entre la relación entre imaginación y miedo, y cómo el miedo es una forma de la imaginación, ¿no? Porque tememos aquello como que imaginamos y que pensamos que puede pasar. Entonces creo que criar en este contexto en particular es especialmente retador, y explicarle a las niñas, bueno, yo no tengo niñas en edad que lo entiendan, tengo una niña muy, muy pequeña, pero ¿cómo le voy a explicar a las niñas que están en mi alrededor de qué manera tienen que cuidarse y los peligros que hay allá en el mundo? Como que parece, a mí me rebasa mucho, no sé, ahorita quizás puedas platicar un poco más de eso. Y ya, esas eran mis apuntes. Y sobre in vitro, nada, yo creo que dentro de este coro de voces que decía Andrea, yo lo que intenté hacer con in vitro es hablar un poco de esta experiencia muy particular que son los tratamientos de reproducción asistida, y pues como el andamiaje de ideas y suposiciones y prejuicios y procedimientos médicos y emociones que hay alrededor de eso, ¿no? De la idea de infertilidad, de qué es una mujer infértil, qué es una pareja infértil, porque también es cierto que muchas veces es común que médicamente las causas de la infertilidad se asocien como a la mujer, cuando realmente, estadísticamente los hombres a veces en parejas donde al principio se piensa que es la mujer quien tiene el problema, acaba siendo el hombre, que fue lo que me sucedió a mí en particular. Y es un tema del que, si la maternidad es un tema tabú, y el hablar de los claroscuros, como decíamos, o de las partes pues que no son color de rosa de la maternidad es un tabú, el tema de la infertilidad y de estos tratamientos pues es triplemente tabú, ¿no? Porque es algo que se vive en muchísimo silencio, que las mujeres, incluso entre nosotras, no hablamos muchas veces, porque pues hay cierto estigma, hay cierta vergüenza, hay cierto miedo a que esos tratamientos funcionen o no, entonces como que a veces preferimos no tratarlo, no mencionarlo, para que después no te pregunten, porque muchas veces no hay éxito, etcétera. Entonces es una especie de, no quiero alargarme mucho, pero es una especie como de ensayo lírico, bitácora, reflexión sobre el deseo de ser madre, sobre cómo se vive un proceso de reproducción asistida, todo lo que entra en juego con el cuerpo y con las emociones en ese proceso, y también sobre el duelo, ¿no? Sobre el tema del duelo y la maternidad, y sobre cómo en esa experiencia de ser madre se tocan muy de cerca la vida y la muerte, ¿no? Es una, incluso en el mismo parto, ¿no? El parto es una experiencia de radicalmente de vida, pero también es una experiencia como límite, ¿no? En el que todo el tiempo, bueno, yo al menos hablo por mí, creo que hay muchas mujeres con las que he hablado, como que te sientes todo el tiempo al borde de la muerte también, o en ese abismo de las experiencias, no sé, una experiencia muy extrema. Entonces eso, y quizá podemos hablar de las ilustraciones o de cómo se intercomunica